a todos. Hoy es una sexta reunión de este seminario en donde, bueno, nos proponemos ver las consecuencias de la tanatopolítica respecto del narcisismo y la desubjetivación. Y no podemos hablar de narcisismo hoy sin pensar varias cosas. Uno, narcisismo, función estructurante, o sea, es una función muy importante. Dos, el narcisismo tiene que ver con el estatuto de las pulsiones. Tres, el narcisismo tiene que ver con podríamos decir, con la génesis del yo. Y en la última enseñanza de Lacan, sin alejarse tanto a Freud, sino como ponerle un nombre a lo que ya había explicitado Freud, se le denomina cuerpo hablante. A ese tomar, a esa aplicación de las pulsiones sobre el yo, tomando lo que habíamos trabajado el martes pasado, de el yo como yo cuerpo, como una proyección de una superficie, que eso es algo absolutamente freudiano. Siguiendo en esa línea es que se habla de un cuerpo hablante. Bien, vamos a resituarnos en la tanatopolítica y lo primero que voy a hablar en unas palabras es de, yo lo titulé, ya les he dicho que voy a leer lo que después vamos a debatir, es un escrito corto, una exigencia de ruptura de lazos sociales. Quise enfatizar con el una exigencia, quise enfatizar. Me parece que si ponía la exigencia como una generalización que no enfatiza el problema de la actualidad. Escribí lo siguiente. Los acontecimientos de los últimos tiempos, difíciles para todos, se generan a partir de situaciones de violencia, ya se trate de una guerra o de una discusión con mucho arrebato entre dos transeúntes. A partir de la enseñanza de Lacan, las mismas manifiestan al cuerpo en tanto que cuerpo hablante. Si bien en realidad el cuerpo vive en permanente estado de urgencia por el hecho de estar habitado por la pulsión, que implica siempre una exigencia de satisfacción, debemos interrogarnos por si la tramitación que implica el trayecto de la pulsión, en tanto que pareciera no ser efectivo o suficiente. ¿Qué sucede cuando esta exigencia se hace presente, causando la ruptura de los lazos sociales? Por supuesto que en cada caso toman formas singulares de respuesta, escapando a toda explicación sociológica. Lo que está en juego es el tiempo que marca las respuestas del sujeto, del inconsciente, frente a lo real imposible de simbolizar. Y ahora me voy a referir
a qué quise decir con el tiempo, porque no es para nada un tiempo reloj. Dos dimensiones temporales. Podemos reflexionar sobre estas respuestas. Se puede partir desde la articulación de dos dimensiones temporales. Por un lado, el tiempo del lenguaje, que se plantea quizás como eterno, pues siempre se puede añadir un significante a otro significante, creando un deslizamiento infinito de la significación. En este sentido, en lo imaginario se sitúa como eterno. Siempre ha sido el tiempo de la religión, pues generalmente plantea un ser superior eterno y a su vez la promesa de vida eterna. La paradoja es que en la época que la religión judeo-cristiana ha declinado, me refiero a esa porque es la que conozco, ¿verdad? Actualmente la tecnociencia promueve la eternidad tomando el relevo del otro del lenguaje. El sujeto del lenguaje, el sujeto de la cadena significante, se sitúa como eterno. En lo imaginario se plantea la infinitud como inherente al tiempo. Hay técnicas de argumentación, ya estudiadas por Perelman en el Tratado de la Argumentación de 1948, que demuestran un determinado estilo de metáfora que crea imaginarios de eternidad. Por otra parte, hay un tiempo marcado por la experiencia de un límite temporal. Esta experiencia es interna a la de tener un cuerpo, más allá de todo discurso comercialista que intenta configurar la creencia en la juventud eterna. Es interesante, no se habla de niñez interna, sino de juventud. Se habrá comprobado que los jóvenes o adultos jóvenes, o bueno, adultos que quieren ser jóvenes, son más consumidores. Así tenemos múltiples ejemplos de mujeres, creo que son los más casos, ¿no? Consumidas por la tecnociencia hasta la muerte real. O de niñeces tratadas y vestidas como jóvenes adultos, bajo pretexto de que los niños pueden comprender todo. Vamos, no solamente me refiero a la vestimenta, ya sea la vestimenta de los bebés, los jeans de los bebés, las camperitas, ¿no?, de los bebés. Lo que se le dice a los niños, bajo pretexto de, los chicos comprenden todo, y entonces, bueno, como yo siempre digo, bueno, enséñenle la raíz cuadrada en primer grado, ya que comprenden todo. Entonces son vestidos como adultos o como adolescentes, tratados como adolescentes, en fin. No obstante, digamos, el foco principal se hace en esta cosa de ofertar, vender a esa cuestión de la juventud eterna al más menos 40. ¿No? Como ejemplo, consecuencia de la exigencia de aprendizaje anticipado, se encuentra Japón,
que en las últimas décadas alerta por el aumento del suicidio infantil, que según los sociólogos se debe a factores como el estrés por las exigencias familiares, entre ellos los abusos y las dificultades económicas, así como las redes sociales y las presiones académicas. Aquí tomé datos de Internet, datos que ofrece Ámbito y que ofrece directamente Google. Es el sujeto y su cuerpo fuente pulsional. El cuerpo siempre se encuentra en una emergencia subjetiva por el hecho de que es la mesa de juego de las pulsiones, en donde el esfuerzo o drang delimita un borde y dibuja una zona, la zona erógena, que le va a servir de fuente. Ah, Seminario 11, página 186, bueno, lo van a encontrar, hay 2 capítulos sobre pulsiones del Seminario 11 que son una maravilla. O sea, el cuerpo es mortal y vive en estado de urgencia creado por la carga pulsional y como tal afectado principalmente por el goce, o sea, la pulsión de muerte. En la actualidad no hay límite al goce, lo cual constituye un yo-cuerpo implosivo, como lo hemos considerado antes, ¿no? Es decir, lo que yo considero es que allí donde existe un no al incesto, un no al parricidio, hay un freno a ese goce ilimitado de la pulsión de muerte. En la medida en que, digamos, está, no sé si decir, suspendida la metáfora paterna, yo creo que las evidencias muestran que sí, que está suspendida, por lo menos en una gran generalidad. Entiendo que ese yo cuerpo se carga en exceso de ese drang de la pulsión y por eso implosiona. ¿No? No le queda otra. Queda como la cáscara, podríamos decir, la bolsa del cuerpo vacía, esa bolsa que Lacan dice que Freud dibujó, bueno, queda como vacía. Entre estas 2 dimensiones se halla el sujeto y entre ellas se juega su destino. Pues debemos reconocer que no es lo mismo responder al goce con diversas parestesias que nada tienen que ver con anatomía o las actuales fibromialgias o con esa idea que da vueltas y gira en falso, que con un acto de violencia que pone al sujeto en la disyuntiva, mato o muero. Podríamos decir que en la ruta de la cadena significante existe un viajero que no es un extra ni un invitado, sino que es el pasajero más importante, la pulsión de muerte. Quizás podemos considerar que en la actualidad la misma introduce un cortocircuito en el tiempo lógico de comprender. ¿Se acuerdan? Ver, comprender, concluir. En ese tiempo lógico, el de comprender. Que
causando la urgencia, ese cortocircuito, causa semejante urgencia, aumenta la perentoriedad de la pulsión y eso es lo que hace como de cortocircuito en el tiempo de comprender. Ya conocemos que la pulsión tiene un trayecto, un recorrido que pareciera que puede precipitarse como en una montaña rusa. Es el desenfreno pulsional que precipita al sujeto al acto. Desde este punto de vista, tenemos al sujeto atrapado entre dos dimensiones. La dimensión, si quieren, infinita del lenguaje y la dimensión cíclica de la pulsión. Otro subtítulo. Un discurso que aumenta la perentoriedad. En ese entre está la paradoja que marca la contemporaneidad, de un modo inédito, por la urgencia que genera el discurso, que es asimilado en tanto que fuerza o perentoriedad, causando la urgencia de desembarazarse del exceso. Cuanto más el discurso promueve la eternidad del sujeto, más, o digamos, prometiendo además la felicidad, una combinatoria exclusiva, podríamos decir, genera más esfuerzo por satisfacer la demanda pulsional y más lo empuja al sujeto a la resolución del exceso producido a través de la emergencia subjetiva. Se ha producido y consumado la exigencia de satisfacción inmediata. Es una exigencia subjetiva que no puede mediatizarse. Esa urgencia causada por el eslogan repetitivo, perdonen la palabra eslogan, que es muy antigua, y los múltiples gadgets ofrecidos por el discurso del marketing. Esa exigencia produce un exceso de esfuerzo de la pulsión. Y eso es lo que genera, digamos, la imposibilidad de espera, podríamos decir. Clínicamente observamos que cuanto más el discurso de gestión comercialista, así le llamo yo al capitalista, ¿no? El discurso capitalista. Cuanto más el discurso de gestión comercialista empuja la cadena significante de modo infinito, más el sujeto responde con hiperactividad. Cuando digo empuja la cadena significante de modo infinito, es, supongamos, compre ya el celular, ese, no sé, supongamos, ese 9, qué sé yo, no lo terminaste de comprar, cómprele ese 10, cómprele ese 11, todos son mejor, pero con una alta velocidad. Eso hace, y digamos, si quieren, tómense el trabajo de leer, aunque sea todo lo... hay 2 capítulos referentes a metáfora en el libro de la teoría de la argumentación de Pedelman, y van a ver cómo es todo un estilo retórico
el que puede organizarse en una cadena significante para crear ese imaginario de infinitud. ¿Qué es lo que vemos? Las más de las veces el sujeto responde con hiperactividad, tomando X estilo, ¿no? Como una hiperactividad que responde a un signo de lo real. También observamos algunas respuestas en relación a crisis de angustia incontrolables y obviamente nos encontramos en una clínica en donde el consultante trae una teoría inamovible determinado por Mister Internet y nada personal puede decir sobre lo que le sucede. Esto lo digo en relación a los tips, a ese pedido de tips que tanto hemos trabajado. Eh, el exceso de, de esfuerzo de la pulsión, el exceso de carga, podríamos decir, del aparato, le impide el tiempo de comprensión. Y bueno, una de las consecuencias, para mí la más nefasta, es que va a ir a buscar a Internet lo que le sucede, tratándose de algo subjetivo, o sea, ¿no? E Internet igual le da respuesta. La experiencia clínica nos permite comprobar que se ha producido una adicción al goce, una paradójica adicción al malestar, pero también nos muestra una multiplicidad de modos de disipar ese exceso de perentoriedad a través de todo tipo de actos de violencia contra sí mismo y contra terceros. Podría... Oh, en que podríamos pensar que se ha fabricado un tiempo pulsional que irrumpe en el tiempo del lenguaje de una forma en que el sujeto queda devastado de su posibilidad de estar representado por el significante y emerge en acto. La clínica nos muestra que los sujetos padecen de un cuerpo atropellado por un demasiado pulsional que impide la tramitación psíquica, que impide que hablen y que los lleva al grito, mínimo acto, que los desembaraza de un goce imposible de soportar. Un real imposible de tramitar. Este exceso funciona como efecto traumático. Con ello estoy realizando una alusión a la teoría de Freud en el capítulo 4 de Más allá del principio del placer, en donde explicita que en estos casos se ha generado un doble fracaso en cuanto a la protección del yo. Falla la barrera antiestímulo y falla la represión, permitiendo que se produzca una magnitud de energía que el yo no puede tramitar. Textualmente lo encuentran en Freud. Se ha producido, no textualmente, pero más o menos palabras. La idea está. Se ha producido un real imposible de tramitar.
que puede manifestarse como terror y peligro de muerte. No obstante, el gran esforzante de la pulsión en la actualidad, la más de las veces, lleva directamente al acto de violencia sin la posibilidad del apronte angustiado. Todo hace pensar que en estos casos se llega al tiempo de concluir de ese modo. Presenciaba el domingo en la fila para la caja del supermercado una discusión que duró más que el tiempo de llegar hasta la caja. Seguía y seguía y una persona esperó que la otra saliera y la siguió peleando. Y bueno, no sé, una discusión con una violencia, con unos insultos graves, porque una señora dejó el carrito, salió corriendo, buscó algo que se había olvidado en una góndola y volvió al carrito. A ver, no atrasó a nadie, no. La que estaba detrás de algún escándalo, pero con esta cuestión de no poder parar. Digo, su manera de concluir, podía haber tenido un mini debate, decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo, punto y aparte, ya está. No, no podía parar. Su modo de concluir en esa situación en donde ella no estuvo de acuerdo fue ese. La palabra, tiempo del lenguaje, ha sido creada para que la pulsión se pueda tramitar a través de la cadena asociativa significante. Pero en la exigencia de satisfacción inmediata causada por el discurso capitalista, el sujeto se precipita en acto. Tiene dos patas, por así decir, es bípeda. Por un lado, el representante representativo y por el otro lado, el quantum energético. Otro título que puse fue Cuando la acción simbólica se pierda. Lacan, en un texto de la época de los años 53 más o menos, que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, hace referencia a la angustia que se genera cuando la acción simbólica se pierde en su opacidad. Cuando la acción simbólica queda, ¿no? Se ha perdido porque se ha opacado, está en tinieblas. Entiendo que eso lo ha logrado absolutamente el discurso capitalista y hace tiempo, ¿no? El de opacar el acto paterno, podría decir, del no del padre, ¿no? Eh, si, si digamos, se diluye en la opacidad esa acción simbólica, Lacan dice que se pone en juego una función, dice, la función del apresuramiento. En la precipitación lógica, donde la verdad encuentra su condición irrebasable. Nada creado que no aparezca en la urgencia, nada en la urgencia que no
engendre su rebasamiento en la palabra. Pero nada también que no se haga en ella contingente cuando viene su momento para el hombre, donde puede identificar en una sola razón el partido que escoge y el desorden que denuncia, para comprender su coherencia en lo real y adelantarse por su certidumbre respecto de la acción que los pone en equilibrio. Es tal el espanto, dice Lacan, parafraseando Lacan, que se apodera del hombre al descubrir la figura del poder de la palabra, que se aparta de ella en la acción misma que es la suya, cuando en su acción la muestra desnuda. Referencia paterna, podríamos decir, que hacia la combinatoria del ejercicio de una acción simbólica, que por supuesto genera angustia, la angustia de castración, han puesto el no. Cuando eso queda opaco, creo que es muy elegante y que es un escrito del año 53, no queda otra más que el apresuramiento por saber qué es verdad. ¿Y qué es esa verdad como condición sine qua non, podríamos decir? Claro, que es lo que hace el discurso capitalista. Manipular la verdad. En el ejemplo que les puse del celular, ya ven la manipulación de la verdad. Más allá de que, bueno, si quieren mirar los discursos, etcétera, o me piden material de los discursos, van a ver en el material del libro de Tanatopolítica que les envíen. Perdón, la verdad es manipulada por el agente del discurso. También lo que entiendo de esta frase es que, digamos, para todo hombre, o todo hombre, cuando descubre el valor de la palabra, eh, escozor. El escozor de la castración. Pero ese escozor y esa castración le dan un lugar y le posibilitan un equilibrio respecto de su acción. Allí cuando dijeron, esto no podés hacer, esto no está en el orden de tu acción, no podés matar a tu padre, no podés acostarte con tu madre. De un lado causará el deseo de hacerlo, pero del otro lado, ¿no? Ese no limita el goce, limita la pulsión, ¿no? Le pone un punto este, un punto que hace, yo diría, a que la pulsión no se vuelva un circuito inercial de violencia. A ver, algunas veces miro la hora, algunas veces he comparado el circuito pulsional, el trayecto, etcétera, etcétera, con la montaña rusa. Ahora, vieron que la montaña rusa puede tener momentos de
pareciera de caída libre, pareciera o es de caída libre, no entiendo de la cuestión, pero en donde la fuerza de la caída es tan grande, la energía que se produce en esa caída, que le permite también el ascenso. Pero no todo es así en la montaña rusa. También hay como momentos de paseo, podríamos decir. O sea, ese trayecto tiene un equilibrio. Eh, no entiendo de mecánica, se me ocurre pensar que esto que yo llamo los momentos en donde la montaña rusa, los rieles, ¿no? Van como haciendo una caída libre y momentos en donde pasea y el circuito es otro. Este, no entiendo de mecánica, pero se me ocurre pensar que allí se logra como un determinado equilibrio de la velocidad, equilibrio de la energía puesta en marcha, etcétera, etcétera. Por lo cual no descarrilan los cochecitos de los rieles. Estamos en una época en donde el sujeto descarrila. El sujeto, digamos, se encuentra, podríamos decir, y lo encontramos allí, en la desnudez, en su propia desnudez, en donde se le acabó la cadena significante, se le acabó la representación que el significante hace de él, se le acabó el intervalo entre un significante y otro. En fin, podríamos pensar muchísimas cosas, creo que hay mucho para teorizar, para poder pensar respecto de la teoría del significante, algo tan antiguo como la teoría del significante. Yo creo que hoy se puede pensar muchísimo, realmente si hay o no intervalo significante, en fin. Creo que tenemos que pensar desde la teoría del significante la función del intervalo y si esa función del intervalo está o si estamos en la época de la holofrase. Holofrase que vendría a explicar desde el punto de vista psicoanalítico, psicosomática. Pero por el otro lado, justamente, la reunión pasada yo le pedí a Nancy que explicara lo que significa químicamente, lo que significa para medio interno, eh, lo que sucede en la psicosomática, porque justamente en un texto como, como Más allá del tipo de placer, eh, en su capítulo 7, Freud termina diciendo que si la neuroquímica avanza, él se vería obligado a tener que repensar la teoría de las pulsiones, algo que siempre me pareció como fuera de lugar, ¿no? Como si, pero Freud, ¿por qué algo de la neuroquímica, etcétera, etcétera? Todavía no lo sé si hay que repensar o no, pero sí lo que hay que saber y tener en cuenta y demás es que el cuerpo está afectado de otra manera, no solamente por el significante, sino en lo real del cuerpo. Volvamos al tema del psicoanálisis. En mi consideración, cuando la acción simbólica se vuelve opaca, en un hombre que sabe sobre el poder de la palabra, esta genera una acentuación del apresuramiento de búsqueda de la verdad, como condición que no se puede postergar.
como si la verdad fuera posible de encontrar. Ese apresuramiento, ejercido por el poder de la palabra, aumentado por la retórica del discurso de gestión comercialista, lleva al sujeto a apartarse de ella, quedándose desnudo, sin el trabajo del significante, sino precipitado en el acto. Este sujeto precipitado en acto lo podemos pensar freudianamente como consecuencia de un yo que ha sido atropellado por el ello. En la actualidad se dificulta la tarea psicoanalítica que podría llevar el nombre de donde ello era yo debe advenir. Lacan, en el seminario 23, Lessington, sostiene: las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea allí sensible a ello. De hecho lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse, cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que he llamado la voz. Continúo con la frase de Lacan. Lo molesto, por cierto, es que no está solo la oreja y que la mirada compite notablemente con ella. El individuo se presenta como puede, como un cuerpo. Lo sorprendente es que la forma no revela más que la bolsa, o si ustedes quieren, la burbuja, ya que es algo que se infla. Un párrafo antes, Lacan mencionó que años 75-76, que la interpretación que solo opera es el equívoco. Digo, después de todo lo que trabajó en esa década, ¿verdad?, sobre interpretación, en el seminario 23 dice, ¿no?, han pasado los años, el avanzado, considerando, viendo las consecuencias del discurso capitalista, y dice, la interpretación solo opera por el equívoco. Esto podría ser una orientación frente a los analizantes contemporáneos. Cuestión a verificar. Considero importante tener en cuenta, en nuestra clínica, el valor del objeto mirada como objeto pulsional. Valor que conjuga un gran otro maligno y una voz imperativa, superyoica, que puede impedir el tiempo de comprender y apremiar al sujeto a que se resuelva en acto. Ya se trate de quedar en una cama, en tanto que deprimido, o tomar una ametralladora para combatir a quien supone como enemigo. El asunto es que se ha perdido el tiempo oportuno del acto. Estamos hablando de un sujeto esté por fuera del acto, pero se ha perdido ese tiempo oportuno del acto. El sujeto, el asunto, es que el psicoanalista deberá maniobrar para equivocar al discurso capitalista. No es equivocar al sujeto, es equivocar al discurso capitalista. Los analistas no retrocedemos.
ofertamos nuestro acto, el acto analítico, para que un sujeto encuentre la medida en la razón que escoge. Abran micrófonos, creo que somos 6 las que estamos presentes hoy en sincronía, se dice así, virtual sincrónico. Esa es Es un poderosísima. montón, sí, Y a sí, tal uno lo cual. deja ahí como pensando. Te digo, voy a tener que volver a escucharlo por lo menos 2 veces, tomar apuntes, volver a pensarlo, porque es para pensarlo y estudiarlo y... Sino el narcisismo como algo que se refiere al cuerpo, y el cuerpo como un lugar pulsional. Porque si no, estamos hablando, ¿no? Y en todo caso, el mito, no me quiere meter con el mito de Narciso, pero el mito de Narciso conjuga, ¿no? Lo que se escucha y lo que mira, y cómo él se ve mirado. Ujú. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que no es que Narciso se ahoga en el lago, es que el lago no es tan quieto como para que se pueda mirar, y del agua sale un terrible monstruo que lo come. Y Pero encima, y encima con el cambio climático ya no hay lago casi. O sea, Claro, exactamente, tal cual, tal cual. No, me parece que el lago hoy en día son las redes. Eso está como Mm. muy... claro. Claro. es Muy la mal, imagen. Es un mundo sí. especular, cada día más Sí, tremendo. imaginario. Es el mundo especular, son las Especular y real, ¿no? Todo lo real y de mucho A él le goce. dicen, escúchame, te está esperando un ejército para ir a la guerra y él sigue ahí, es como los que se quedan pegados al celular y el mundo queda, Ujú. queda en sí. otro lado. A ver, lo especular se juega, ¿no? De diferentes maneras. Mm. Por un lado, sucede esto, digamos, hay una guerra y la gente sigue contando los likes Ah, en una... ¿no? El mundo a ver, de del aumento de las banalidades, y lo entonces exótico. el que cuenta likes. Eh, y otro estilo de narcisismo, otra punta del narcisismo que se juega en, creo que la guerra se origina como se originó, terrible discusión en una fila en la caja del supermercado. Nancy. Sí, yo tengo un comentario ahora que escuchaba a Francisca sobre el nuevo, y a Victoria sobre el nuevo lago, ¿no? Lago de las redes. Y yo tengo la sensación, y los comento y es quizás intuitivo y mal formulado, pero este es el espacio para comentarlo. Yo tengo la sensación, primero, que lo que les devuelven las redes no tiene nada que ver con lo real. No, Nada, absolutamente no, no, nada. nada. No, no, no. Y la otra sensación que yo Es tengo inflación imaginaria. es Claro. que ellos no tienen la capacidad de verse a sí mismos. O sea, la adicción a verse en las redes y de estar buscando reconocimiento es porque son Ujú. incapaces de verse a sí mismos. Como que no lo entienden. Cuando yo les hago la pregunta, no lo entienden. Eh, y se me ocurrió hacerle esa pregunta y ella decía, es que no existo, no existo. Mm.
existe si tiene like en las redes. Claro, es un poco, vos en algún momento, Amelia, decías que este cuerpo afectado estaba afectado por lo simbólico y por lo real, y yo ahí me pregunté en lo imaginario en esta época. Es un cuerpo muy afectado por lo imaginario. Es decir, los tres registros en esta época se notan claramente cómo está Sí, afectado este cuerpo. pero entiendo que el imaginario está inflacionado, Sí, inflado, claro, Claro. claro. Lo acapara terriblemente, terriblemente. No, Sí, no sí, sí. sé, a veces ahí tengo mis grandes dudas de si acaso no puede producirse un desenganche del simbólico. Ay, sí, Claro, parece. Ahora, claro. no sería O los Parece que mecanismos de ese bendito cuarto nudo del cual habla Lacan en el 23 y en la última época, que los cuartos nudos hacen muy precarios y muy, no precarios, sino que se sustituyen rápidamente porque van Claro, anudando de formas diferentes. Esto que vos decías, que antes claro, un nudo, anudan, pero no es un entrelazado como no, en un parece que No, momento. están todo superficial. superpuestos. Como Parece que puede, están superpuestos, pero no están exacto, anudados. no están anudados. es Parece verdad, que es que se nota rápidamente cómo se desenganchan, digamos, cómo se se desarman, desengañan. y que rápidamente necesitan un nudo, ese nuevo cuarto nudo, que ya no es el nombre del padre ni nada, 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 sino son estas cosas que sustituyen y que el discurso pone como verdades, sea tener el último iPhone o tener las tetas más paradas o viajar más o lo que sea de consumo para cada sujeto diferente. Claro. Pero que Fíjense que son nudos nada más esto, muy rapiditos. Y se tienen que resolver ya. Todo es, las resoluciones de todo es ya, inmediato. La Olga, ¿qué ibas a inmediatez. decir? Iba a decir de que si no se podía pensar justamente que eso inflacionario que tiene lo imaginario es debido a que lo simbólico, no solo como registro, sino en ese subir y bajar de los nudos, ¿no? Porque uno pasa por arriba, otro por abajo, pero va acotando generando legalidades. Al no haber legalidades, digamos, y no marcar que es, digamos, de una manera burda, ¿no? O didáctica, qué está permitido, qué no está permitido. Bueno, hay una proliferación de lo imaginario por un lado, para algunos, que eso infatúa, pero al mismo tiempo alimenta esta cuestión de transgredir justamente ahí donde no, no se acota, ¿no? No es casual esta. Claro, ¿No? alimenta la transgresión. Y paradojalmente, lo que por ahí anduve pensando es, bueno, capaz que no le queda otra más que la infatuación. De alguna manera, Créenselas. al estar forcluido el sujeto del inconsciente para el discurso capitalista, digamos, Claro, ¿de qué manera hacer consistir? No será, digamos, ¿no? En la que uno podría pensar como, qué sé yo, más saludable, por decirlo así, si es que hay alguna cosa saludable, pero de alguna manera la infatuación es ahí donde se forcluye, retorna en lo real aquello que se claro. intenta, digamos. ¿No? Y entonces, bueno, quizás es una posibilidad. Está buenísimo porque a ver si, a ver esto que estoy pensando, ¿no? Que la infatuación
por lo que están diciendo, queda como más del lado de la identidad, Ujú. que no es la identificación. Que no es identificación, exactamente. Estoy plenamente de Que acuerdo. no es identificación. Y hay como Que no una viene proliferación y una diciendo. exigencia de identidad, de ser, de creerse lo que uno es, ¿no? Que el ser está como en creer, El que aparte tener, estimula, ¿no? Creer lo que uno es ¿no? Es bien la identidad, ¿viste? miren, Su identidad de eh, género, etcétera, etcétera. Pero que no es la identificación. Y que el psicoanálisis no justamente es apunta a la ¿no? identificación, que es la ruptura con la identidad. Pero se trata de identidad, por eso hablo siempre, ¿no? El sujeto de el perceptum, el sujeto de la identidad, en donde un hombre que, bueno, que había caído en depresión, bla, 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 porque perdió el trabajo, etcétera, etcétera, logra que al final la empresa lo indemnice. ¿Cómo salió de la depresión? Comprándose una Harley Davidson. Claro. Ahora, a ver, en un momento donde por la edad, por la época, etcétera, etcétera, no sabía si iba a volver a tener trabajo, bueno, invertir dinero en algo. No, se compró una Harley Davidson Invirtió en su y ser. salió de la depresión a través de andar a 300 El kilómetros por ser. hora, no sé cuánto, con la Harley Davidson. Bien del Salió narcisismo, hay de algo la del narciso. depresión, pero salió de la depresión sosteniendo la creencia de Claro, que la Harley Davidson le daba una identidad. le daban ser, le daban un ser, le daban un Exactamente. ser. Le daban un ser, claro, por eso, porque era más lindo, más fuerte, más potente, más joven, todo. Más Y era más macho. rico, más macho. Ese era el final, Victoria. Era mucho más macho, claro. No, qué interesante, porque ahí Miren qué donde interesante lo que ustedes dicen. O sea, la Harley Davidson le dio identidad. O sea, no tiene identidad, o sea, no existe. Volvemos al tema de no existe. No, no sé si no existe, hay un borramiento de las identificaciones, del Y la sujeto mismo, a mí me identificación, parece del que sujeto ante mismo. el duelo de Es como quedarse, que si no tenés algo valioso en este ante el mundo tan duelo de quedarse, capitalista, no existís. También me Olga, existe. sí. Olga, el claro, duelo, pero es que ante la el duelo palabra no es valiosa. de quedarse sin trabajo y de perderse con el objeto, de alguna claro, manera la moto lo está viene bueno. a rescatar, digamos. ¿No? Me parece. Me parece. Y la moto lo rescata. No, Ahí espérate. donde él podría haber entrado en una cosa melancólica, de un duelo, digamos, por aquel trabajo que ya no está, por el hombre que fui, ya no soy, Sí, estuvo ¿no? un año en la cama, ¿eh? Con antidepresivos, con internado, salió, fue Fue un como una desastre. salida con un objeto fetiche, digamos, a la salida de Juanito, ¿no? Inventarse un objeto fetiche con la moto, digamos, ¿no? Vaya uno a saber qué significará para él, pero me parece que no es Una gran corbata. claro. Creo que lo que el hombre, a ver, los humanos, todos hemos perdido, es el valor de la palabra. Mm. Y a partir de ahí se desploma todo. Sí, Parece como
digamos, parece simple y no lo es. Desde un lado uno dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata la autoridad del padre, el discurso del padre? No. Dos no bien aplicados. A partir de ahí se instituye una legalidad. Pero principalmente hay ahí un no que le pone límite a la pulsión. Límite a esa, ¿no? Como mayor excitación a la cual tiende la pulsión. Y esta cuestión de la implosión, yo la pensé, tomando un término más moderno, cuando estudiaba con Abenburg, más allá del proyecto, más allá, bueno, él siempre decía que, bueno, que el nivel homeostático era un imposible, que siempre era un algo a recobrar, pero que en el trabajo de recobrar un nivel energético posible para que el aparato no explote, decía él, se producían efectos, ¿no? Lo que era defecto, lo que podía llegar a conformarse como un defecto del aparato, frenaba justo y producía efecto. Y que así se reciclaba la pulsión. Y yo decía, bueno, hoy pareciera ser como que el circuito es otro. Es el explotar o implosionar, volver a cargarse. Implosionar, volver a cargarse. Claro, porque esto que vos decías, la falta de valor de la palabra, hay como los otros registros están como más, con mucha más pregnancia, el imaginario, el pasar al acto rápidamente que tramitarlo por la palabra. Hay algo ahí que es una época en que la palabra hay esto de la opacidad, realmente, hay algo de lo simbólico que está muy borrado, pero se lo ve Nieblas, en ante, terribles nieblas. y es más, y uno lo ve en la clínica, no sé a ustedes qué le pasará, pero con la gente joven, la falta de recursos simbólicos, la falta de imposibilidad de poner en palabras, y no sé, utilizan mucho la muletilla, y no sé, bueno, no sé, y bueno, y no, y No sé. bueno, y bueno, No sé qué bueno. hablar hoy. Y bueno, No, nada. y no, Y claro, bueno, porque nada. no es nada, y bueno y nada, y bueno nada, tal cual. Bueno, nada, así Esa muletilla. pasó. Bueno, nada. Porque hay una falta de recursos simbólicos para poder tramitar algo de lo de lo que pasa, y se anudan. A mí me parece que si hay algo de que me sirve a mí en la clínica, los nudos de Lacan y la última parte de la teoría de Lacan, si yo tengo que empezar a explicar en Toro y todo, ya me perdí en la nebulosa. Pero si tengo que explicar algo, poder entender la última parte de los nudos de Lacan, es entender que los tres registros tienen tanta importancia y que están anudados ya no por el nombre del padre. Cuando encontramos anudado algo por el nombre del padre, encontramos como felices, ya está. Tachame la doble, que vamos, que vuelvan a... Vamos por buen camino, vamos por buen camino y más o menos. Pero lo que es verdad es que vemos que son pacientes que están anudados con cosas muy endebles, con lo que pueden, que se compraron el último iPhone, que tienen el último auto, que a lo mejor ahora van a empezar a estudiar algo, pero no la tienen muy clara, y que después lo van a dejar y van a empezar a hacer otra cosa, que tampoco ya la tienen muy clara, como que no están encausados en nada y están muy flojitos de papeles con el deseo, con algo motorizado. Bueno, conozco a alguien, vamos a decir, que termina una carrera, comienza otra, termina una carrera, comienza otra, termina una carrera, comienza otra. Está bien, puede vivir de renta.
de rentas que le administra otro, le paga un administrador, o sea, no se ocupa, en donde uno ve nada, no puede tomar la responsabilidad de algo como propio, Mirá. ni los bienes que renta, Ni el el saber. título, ni los títulos. ni los títulos, no puede tomar la responsabilidad de un trabajo. Mirá. Muy buen estudiante, muy buen estudiante. En la carrera que sea, es un estudioso. Su título es el estudiante, Claro. el permanente estudiante. Exactamente. Mirá vos. ¿No? El estar aferrado a esta cotidianidad de ir a escuchar clases, de los trabajos prácticos, de hacer una monografía, Mirá. eso lo aferra a algo, pero después no puede hacer propio, no puede tomar la responsabilidad de algo como propio y llevarlo adelante. Y he llegado a pensar, bueno, es lo que puede hacer. Claro, Mm. claro. Ya que esté agarrado el estudio, hoy es un Ya es un montón. montón. Exacto, Sí. encontró una medida para su razón. Claro, Encontró una medida. claro. Pero cuando uno empieza a pensar las estructuras, y vos decís, ¿cuál es la estructura de este sujeto? Y yo qué sé, pero con los nudos me pacifico. Con los nudos uno se pacifica, al no tener estructuras pendientes y está agarrado por algo, qué sé yo. Uno lleva una clínica ahí más o menos con los nudos, pero cuando te aparecen estos pacientes que vos no sabés muy bien qué estructura, Es Obse. que hoy, a ver, las estructuras estuvieron pensadas en otro momento de la clínica. en Claro. otro momento, claro. Ahora Total. ninguna es pura, o sea, hay una personalidad que tiene algo de obse, algo de melancólico, algo de... Está todo mezcladito, me parece, en esta época. Está todo mezclado, sí, sí. Es un collage. Es un collage, ahí está. Claro. Y un rompecabezas, en algunos casos. No, pero Digamos que los nudos, eh, eh, esos tres registros se anudan y cada sujeto se anuda de una manera que puede. Y que en esta época lo que yo veo es que esos nudos son muy endebles. Es que claro, hoy se anudaron con una pareja, mañana se anudan con un celular, pasado se anudan con un viaje, qué sé yo. Y ahí vamos, eh, qué sé yo. y el punto es poder trabajar, por eso digo, no se trata de equivocar al sujeto, se trata de equivocar al El discurso. discurso, al Eso discurso que está se claro. El implanta discurso como verdad. capitalista es buenísimo. Claro, Claro, es tal buenísimo cual, eso. Muy bueno. muy bueno. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo que tiene es de donde se ha agarrado y lo que por ahí le hizo, no sabemos, pero supuestamente, supongamos, que lo que le hizo de cuarto nudo precario sea esa infatuación, no podemos tirotear, No, los tiene. Claro, tal cual. Creo que en eso, bueno, hay no como que por el otro lado, yo pensaba en eso, pensaba en los tiempos de la sesión, ¿no? Si en un mundo que vive tan acelerado, justamente equivocar el discurso no es como... Me tomo No te- mi tiempo para, claro, para escucharte, para ver qué va, claro. Es verdad eso, ¿eh? Sí. y no esto de
¿no? De un timbre que suena detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, que hace de apremio. Sí. También la función de apremio para que hable, bla, 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 pero me tomo ¿no? Te doy un tiempo para escucharte, para que hables y para escucharte. Mm. Mm. Que, a ver, creo que hay que volver digamos, a la noción de cuidado en el sentido hipocrático, ¿no? Es decir, de estar de otra manera, al lado de la cabecera. E Hipócrates decía que había que tomarse el tiempo para estar al lado de la cabecera. El tiempo para escuchar al paciente, el tiempo para saber qué pasa con la familia, el tiempo para ver dónde vive, cómo organiza su casa. Ahí es interesante el escrito sobre los vientos, los mares, y no me acuerdo qué. Me tengo que ir a fijar en mi tesis doctoral. Tomé ese trabajo de Hipócrates, pues me maravilló. El concepto de cuidado, que era el poder, digamos, tener en cuenta todo eso, ¿no? Y, a ver, no sé quién me decía, ay, pero me siento como educador, o educadora, no sé, con mis pacientes. Porque, sobre todo, claro, se dedica a la clínica de adolescencia, ¿no? El no, pactamos esto, se cumple. Esto, pactamos que aquí no entra el celular, que lo desconectar. A ver, apagalo. O pactamos que lo dejas arriba, que lo apagás y lo dejas arriba del escritorio. Y obviamente el adolescente va a tratar de transgredir. Se puede pensar, uy, pero el analista lo está invitando a transgredir. Pero también se puede pensar, este adolescente quizás no tuvo un no, porque el discurso social, el gran otro, no le pone no. Entonces hay que, al final, estamos en una época, yo al principio decía, ay, pero yo estoy tratando a los neuróticos como psicóticos, ¿no? Porque sentía que hacía ortopedia, hasta que un día pensé, no, se trata de otra clínica. Se trata de un borramiento de la neurosis. Pero porque el estatuto pulsional es otro. Ya nació. Es quien hace años que Nacio está con el tema, fue Hay algo terriblemente... del orden de lo forclusivo que hoy está muy de moda, ¿sí? En donde puede haber neurosis sí, con cuestiones forclusivas, rasgos forclusivos, ¿no? Hay como, bueno, diferentes maneras de pensarlo. Yo lo que, por lo menos para mí, yo lo que creo es que los neuróticos que hoy nos visitan son menos neuróticos que antes, digamos. No sé qué, qué porcentaje, ¿no? No sabemos qué nombre ponerle. Claro, pero que uno ahí los escucha como si fueran psicóticos, pero no lo son. Yo el otro día No, no. decía en una reunión, es como si faltara una horneada. Para hacer una neurosis le falta un toque de horno. Para hacer una psicosis estuvo demasiado horneado. Como que
¿no? O sea, soy neófita en la cocina, aparte aclaro, no tengo idea cómo sería el tema del horno, pero hay algo ahí que a mí me hace un poco de ruido esta idea, ¿no? Porque mientras pensaba esta cuestión de la desubjetivación de la época, el discurso capitalista, estos padres que no son padres, esta sociedad que no legitima, no es normativa, no cuida. No Y cuida, Lo, porque no es lo que normativo. yo, lo que yo entiendo, a ver, Olga, si más o menos, y Amelia y los demás piensan, que a lo mejor con esta clase de pacientes, lo que sí es verdad es que uno va construyendo a lo mejor la estructura dentro del dispositivo. Hay algo que se termina de desencadenar dentro del dispositivo y que esa represión inexistente, esa cosa que no está muy bien, ese no normativo que no se instaló en ese sujeto, que no marcó ese cuerpo que no está afectado por lo simbólico de un otro, digamos, a lo mejor hay algo que se va construyendo en el dispositivo Sí. y se termina de construirla. ¿Viste cuando vos decís, este paciente para dónde va? Para la neurosis y para la psicosis. Hay algo que decanta en el dispositivo, que me parece que con un trabajo de análisis. Yo hace mucho tiempo pensé que el no retroceder del analista que se aplicaba a la psicosis se puede aplicar en forma general. Y lo que entiendo hoy es que ese no del padre se puede construir, Claro, ¿no? claro, ¿Te acordás? Hace mucho tiempo se hablaba, claro. había aparecido y estaba muy de moda hablar de la intervención a tiempo, eh, aplicada sobre todo a niños. Yo digo, esta cuestión de la intervención a tiempo, ¿será solamente a niños? Si la neurosis es neurosis infantil siempre. Sí, claro, la neurosis es infantil, claro. ¿No habrá la posibilidad de una intervención a tiempo y que justamente la histeria se construya Claro, en el análisis? claro, claro. Bueno, Eh, es un poco la clínica de la neurosis obsesiva, que hay que esterilizar al neurótico para que pueda entrar en análisis. Hay algo de ahí que vas construyendo con un neurótico obsesivo. Es difícil, pero ahí vas, ¿no? Tratando de que algo de esa esterilización al obsesivo para poder construir, para poder analizarse, digamos. Me parece que, no sé, pienso que en la clínica de hoy, cuando uno habla de esto, de esta forclusión, me parece que el término cabe a esta represión que está muy atadita con alambres. Hay algo que no se terminó de construir y que se termina de decidir en un análisis, me da impresión. Hay cosas que vienen jugadas, la psicosis es psicosis, cuando viene psicótico y te dice estoy escuchando voces, no hay mucho que decirle a eso, digamos. Pero, o hay una Hoy, psicosis porque no hoy te hay. lo, hoy te lo dicen los neuróticos también que escuchan voces. Más allá, hoy es común que los pacientes tengan acúfenos. Antes un paciente con acúfeno era un psicótico. Hoy es común. Y no solamente en los pibes que vuelven del boliche, esos tienen acúfenos. No, un día se la pasan con acúfenos posiblemente. No, no. Pacientes con acúfenos. La angustia lo lleva a la cuestión del acúfeno. Pasada la angustia, trabajada la angustia, elaborado los motivos de la angustia, elaborado el estatuto pulsional, ¿verdad? Porque la angustia en todo caso es una señal de que la pulsión está por desbordarse.
Ahora, interesante esto que recordaste de la tesis de Quesada, porque eso de poder pensar, y ella trabajó el texto de Freud, de poder pensar que de tanto en tanto la represión primordial debe volver a instituirse. Es Y algo interesante, porque si no, eso primordial se te viene encima. Que es el momento donde uno podría decir, bueno, el neurótico alucina. se abre la ventanita, ¿no? O sea, como que se abre Sí, esa ventanita de lo real. ahora, lo que hay que poder pensar es que no fue Anna Freud la que dijo mecanismos de defensa del yo, sino que fue Freud, ¿no? Porque pensó estos mecanismos, la represión, etcétera, como defensa del yo. Desde mecanismos muy primarios, como la vuelta contra sí mismo, etcétera, etcétera, a bueno, la represión y la sublimación. Una salida que dio, digamos, sabemos que los psicóticos lo sostiene muy bien y de alguna manera los anuda, es el arte. Entonces, ¿yo por qué pienso esto? Porque así como hay pacientes que van en la búsqueda de lo mágico, pero lo que van es a ver, a crear una creencia, entonces el tarot, etcétera, ¿no? La carta astral, los registros acásicos, ya acásicos, no sé qué va. Acásicos. Acásicos, sí, bueno. Van buscando una creencia, necesitan tener una creencia. Mm. Hay pacientes que están de ese lado y hay otros pacientes que lo que comentan es que no pueden dejar de ir al gimnasio, pero es terrible cuando pasa, ¿eh? O que no pueden dejar de salir a correr todas las mañanas. Pero allá hay desde una descarga de adrenalina, desde una descarga pulsional, a la creación de un hábito al encontrarse de un modo particular con su cuerpo. Mm. Más allá de la peligrosidad que tiene el hoy corrí tanto en tanto minuto, mañana tanto en tanto minuto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene cierta peligrosidad, porque puede hacer efecto montaña rusa, por así decir. Claro. Pero bueno, son cuestiones que creo que tenemos que ir pensando. Son costosas, hay que darle 20 vueltas, pero yo hubiera querido avanzar con el asunto del intervalo para pensar la desubjetivación. Entonces, si hay o no intervalo entre ese 1 y ese 2, y después dije, no, que abandono. Claro. Mucho, ya, mucho, mucho. Mirá hasta dónde llegamos. No. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por acompañarme, por el debate. Gracias, gracias, Gracias gracias. a vos, Amelia, gracias. Gracias, Muchas chicas. Un gracias. beso a todas. Nos Chao, vemos la chao, próxima. a todas.